Bienvenidos, especialmente a los que venís hoy por primera vez o que lleváis poco tiempo viniendo. La verdad que me planteaba, antes de venir esta mañana, cómo serían nuestras vidas si Dios nos dijera, te queda una semana de vida. Nos replantearíamos la vida de otra manera, ¿verdad? Desde que saliéramos desde aquí, de esta mañana, buscaríamos no perder el tiempo, buscaríamos rescatar y hablar del Evangelio a 100%, casi que ni dormiríamos, ¿verdad? Diríamos, ¿qué es lo más importante para mí? Que te conozcan a ti, el no perder ni un minuto. Pero en la vida cotidiana muchas veces no es así, ¿verdad? El apóstol Pablo, en la segunda carta que le envía a Timoteo, él ya sabía que le quedaba poco tiempo, sabía que Nerón estaba matando, quemando y sacrificando a muchos cristianos, y sabía que su vida corría mucho peligro y que le quedaba poco tiempo. Y por eso le escribe una carta importantísima a Timoteo, en la cual le da recursos, le da ejemplos y le ministra diciendo, te voy a dar consejos para que seas un buen soldado, un buen obrero, para que no pierdas el tiempo, porque a mí me queda muy poco tiempo. Tú eres joven y tienes todo el tiempo del mundo, pero te ministro de esta manera para que no lo hagas. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 15, habla de muchos consejos para todo obrero, ¿verdad? Y yo creo que todos los que estamos aquí, un día decidimos de servir al Señor como obreros, pero queremos hacerlo bien, ¿verdad? Queremos hacerlo bien para no perder el tiempo, porque el Señor no murió en una cruz, resucitó, y resucitó en cada una de nuestras vidas, para que esa luz tan grande que ha puesto en cada uno de nosotros la escondamos debajo de nuestra cama, sino para que esa luz resplandezca dentro de cada uno de nosotros y resplandezca a todos los que no lo conocen, y que lo hagamos diligentemente, de una manera como si nos quedara una semana de vida, de una manera como diciendo, Señor, tú tuviste misericordia de mi vida, porque yo merecía estar en esa cruz, yo merecía estar muerto, yo merecía lo peor, pero por tu gracia y por tu misericordia, tú me has rescatado de estar entre esos perdidos. Antes de dar paso a los versículos que Dios ha puesto, me gustaría compartir con vosotros Efesios, capítulo 4. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, que es como nos encontrábamos antes, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de algunas cosas del viejo hombre. Es que no veo muy bien. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Sí, Efesios 4, del 17 al 27 en adelante. Bueno, como decía al principio, 5 cosas que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero no se lo dijo a Timoteo, sino que nos lo dice a cada uno de nosotros, porque yo creo que todos queremos ser esos obreros, aunque siempre hemos escuchado, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, los obreros son pocos, la mía es mucha, ¿verdad? Pero yo creo que aquí hay más de pocos. Yo creo que aquí estamos bastantes que queremos servir al Señor y bastantes que queremos ser esos obreros y que quieren realmente seguir y servir para rescatar su alma. Para ser un obrero del Señor no hace falta estar aquí en un púlpito. Yo creo que cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios nos ha puesto, podemos servirle fiel y fielmente. Me acuerdo al principio, hace casi 27 años, que cuando empecé a trabajar como pintor, yo decía, yo quería servir al Señor, yo quería... Y yo me veía pintando y yo decía, pero Señor, ¿qué hago yo aquí pintando? Si yo lo que quiero es servirte. Y el Señor me dice, no te enteras. Si es que te he puesto en el mejor sitio para servir, porque te mando de casa en casa. ¿Tú sabes lo que estoy haciendo contigo? Cada 2 o 3 días estás en una casa diferente y puedes testificarle no solamente con palabras, sino con tu hecho, con testimonio, con tu vida. Dice, y no se pueden escapar, porque los tienes allí. Porque vosotros podéis salir corriendo, pero cuando yo estoy en su casa, entro en lo más íntimo de su casa y puedo hablarle, pero no solamente le podemos hablar, juntamente con los hermanos que estamos allí, con palabras de Jesús, sino con nuestros hechos. Por eso nuestro testimonio es tan importante. Miguel de Cervantes, hace ya muchos años, escribió un libro que se llama El Quijote, que es uno de los libros más vendidos y leídos juntamente con la Biblia. Y hay una escena en la que el Quijote tiene un problema y está herido. Y Sancho Panza, que para mí es tremendo, me encanta Sancho Panza, con esa actitud, ¿verdad?, de cateto, de pueblo, pero que era para mí de los más inteligentes de los protagonistas. Se va a un cortijo, ¿verdad?, a pedir ayuda para el Quijote, que estaba así herido, y empieza a tocar. Eran las 3 de la tarde, sé que no eran horas, era verano. Quizás el capataz o el siervo había estado trabajando toda la mañana. Y entonces salió con muy mal humor. No le sentó muy bien que Sancho fuera allá a tocar a su puerta a las 3 de la tarde. No le sentó muy bien que tocaran, que lo despertaran. Y salió dando voces. Salió comportándose muy malamente. Salió diciendo cosas que no debería haber dicho. Y entonces cuando Sancho se encontró con esa actitud de este hombre, pues se calló. Y el siervo le dijo a Sancho Panza, ¿quieres que llame a mi amo? Y Sancho le dijo, no, si viendo el siervo, así será el amo. Entonces, el primero es vivir como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces yo me pregunto muchas veces, ¿es importante nuestro testimonio o no lo es? Porque quizás este hombre, personaje ficticio, no le estaba viendo a nadie, pero nosotros muchas veces nos encontramos en esa situación en la que no nos ve nadie. Y muchas veces hacemos cosas que no haríamos si estuviera el pastor delante, ¿verdad? Cosas que no haríamos si estuviera la persona más importante a la que amamos ahí delante. Escuché hace mucho tiempo algo que sé que no es aquí, pero de personas que son ángeles en la iglesia, pero demonios en sus casas. Que no seamos nunca así, que nuestro testimonio es muy importante, porque por nuestro testimonio pueden malinterpretar la vida de Jesús. Durante muchísimos años, ¿cuánto no hemos visto la iglesia católica o iglesias de otros sitios que han representado mal por sus vidas y que han hecho ver que la gente vea a Dios a través de ellos? Cuando no debiera de ser así, pero es.
durante muchos años que le hablamos a personas y empezamos a hablarle de Jesús, nos dicen, pero es que Dios es esto, Dios es aquello, porque el sacerdote el tal, y siempre ven a Dios a través de las personas, pero el Señor quiere que seamos esos representantes buenos, esos embajadores que dice la palabra de Dios que seamos, que representan bien a su Señor, y que no nos podemos permitir el lujo, ¿verdad?, de dar un mal testimonio, porque ya no somos nuestros. Se nos ha olvidado por muchas veces que somos de Él, que Él nos ha comprado por un alto precio, que le costó su vida en la cruz del Calvario y que le sigue costando. Y muchas veces olvidamos de que somos de Él. Él nos dice en su palabra, porque mío eres tú. Cada mañana que nos levantamos tenemos el privilegio, pero también tenemos la responsabilidad de decir, hágase tu voluntad. Porque ahí se encuentra el problema de nuestras vidas, en hacer mi voluntad, justificándome, porque la mayoría de las veces yo creo que nos justificamos, ¿verdad? Cuando hacemos nuestra voluntad siempre tenemos una justificación certera para hacerlo. Pero el Señor dice, hágase mi voluntad en tu vida. Y muchas veces no somos de buen testimonio. Siempre acusamos a Pedro, ¿verdad? Es que Pedro negó a Jesús, ¿sí? ¿Y cuántas veces le negamos nosotros? ¿Cuántas veces le negamos a nosotros con nuestro comportamiento? O quizás voy a ir un poco a hilar un poco más fino, con nuestros pensamientos. Porque quizás ya hemos aprendido a no hablar, pero nuestros pensamientos siguen hablando. ¿No dice la palabra de Dios que de lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón habla la boca? Hay varios versículos que hablan así. Hay uno en Mateo, ¿verdad? Y hay otro en Lucas. Y uno de ellos habla de cómo siendo malos, ¿verdad?, podéis dar buenas cosas a vuestros hijos o podéis hablar buenas cosas. Le está hablando a los fariseos. Pero hay otro que dice que los hombres buenos, y podríamos decir, pero es que bueno no hay nadie. Amén. Pero si hay algo bueno que Dios ha puesto en nosotros, porque lo malo lo ponemos nosotros porque viene de serie, dice que de lo que hay abunda aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, habla nuestra boca. Y la verdad que no nos podemos permitir el lujo de tener esos malos testimonios, a veces de no saber que estamos bajo una nube de testigos, en el cielo, en lo espiritual, pero también en lo natural. Los que estamos en la calle siempre trabajando, ¿verdad?, nos tenemos que cuidar mucho de este tema. Como naturalmente, como nuestro trabajo, nuestro testimonio es importantísimo. Yo no llevo ninguna publicidad en mi furgoneta, porque mi publicidad son los clientes. Mucha gente me dice, tendrás muchísimos clientes. Digo, yo no tengo ninguno. Dice, hombre, pero si llevas casi 30 años. Los clientes no son míos. Los clientes me los da, el Señor me los quita, me los da. Son de Él, no son míos, no tengo propiedad sobre nada, ni incluso sobre mi vida, porque es de Cristo. Cantamos, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Pero a veces no es verdad. Nos guardamos muchas cosas para nosotros. Pero el Señor nos dice, hijo mío, dame tu corazón porque es del mana la vida. Él lo quiere todo de nosotros, no quiere solamente una parte. Él quiere que seamos aprobados, pero que seamos esos obreros realmente que, entrando en el segundo punto, usan bien la palabra. ¿Cómo hablaba Jesús? Quizás cuando estaba en el desierto, ¿verdad?, y el diablo vino a tentarlo, él podía haberle dicho, pero mira, Lucy, porque él le decía Lucy, él tenía todo el derecho de decirle Lucy. Él lo creó. Y él le podía haber dicho, mira, Lucy, tú sabes que yo estaba, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estábamos allí los tres cuando creamos este mundo y te creamos a ti. ¿Y tú cómo vienes a tentarme? ¿Cómo se te ocurre siquiera tentarme? Pero no hizo eso, ¿verdad? Le podía haber dicho, mírame, ¿tú no sabes quién soy yo? Tampoco le dijo eso. Le dijo, escrito está, escrito está. Él utilizaba la palabra de Dios siempre.
Él utilizaba incluso cuando le hablaba a los fariseos y venían a tentarle, quizás nosotros hubiéramos dicho, ahora es la mía, voy a coger el versículo este y se lo voy a decir que esto. Yo creo que incluso cuando él le decía a hipócritas, incluso cuando le decía todo esto que les decía, soy de vuestro padre el diablo, no lo haría con una actitud severa, ni desagradable, ni llena de odio, porque él es amor. Y ese amor quiere que lo tengamos nosotros, incluso cuando tengamos que hablar de esa manera. Cuando la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, quiere decir que esa ira que él cogía era una ira santa, una ira por lo bueno, una ira porque le dolía que ese pueblo que tantísimos años llevaba esperándole se comportara de esa manera y que no creyera en él. Pero incluso él no hablaba de la misma manera que muchas veces nosotros queremos hablar o comportarnos, sino hablaba de la manera que él quiere que nosotros hablemos. Yo sé que todas estas cosas para nosotros, para nuestra mente, es imposible y que necesitamos la influencia del Espíritu Santo para todo, que necesitamos de verdad al Señor para poder hacer y comprender todas estas cosas, porque sin Él sería imposible. Yo sin Él y vosotros igualmente, sin la presencia, sin su Espíritu Santo, somos incapaces de hacer nada de esto. Pero Él quiere ponerlo en ti y en mí. Él quiere poner de ese amor, de esa esperanza, porque dice, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, por eso es necesario que nuestras vidas estén limpias, que nuestras vidas estén preparadas, que sean canales limpios, para que lo que pongan de nosotros salga limpiamente para afuera, para que no haya nada de nuestra cosecha. Estamos continuamente aprendiendo de Él, porque necesitamos seguir aprendiendo de Él cada día, no creyendo que ya lo sabemos todo. Hay unos clientes que son médicos a los cuales llevo 20 y tantos años pintándole, y siempre que voy a su casa siempre están los dos leyendo. Venga, uno es dermatólogo, la otra es... Y siempre están leyendo cosas nuevas. Y yo le dije, Jesús, si lleváis 30 años de oficio y siempre están leyendo. Dice, mira, el día que yo deje de leer, el día que yo deje de informarme y de saber que yo necesito saber más, dejaré de ser médico y me convertiré en matasano. Y el día que nosotros dejamos de escudriñar, de aprender la palabra de Dios, dejaremos de ser cristianos y nos convertiremos en religiosos. Usar bien la palabra. La palabra, Jesús no vino a destrozar nada, vino a salvar lo que se había perdido. Vino a recoger. Y Él nos dijo, el que no recoge conmigo, recoge para otra cosa. Dice, desparrama. Entonces, debemos de alinearnos con su palabra, con su espíritu, para no desparramar nada. Agustín hablaba de verdad que querían ser tres enramadas para glorificar a Moisés, a Elías y a Jesús. Jesús tuvo que reprenderle y decirle, estáis equivocando, me queréis meter en el mismo cubo, pero yo no soy una persona normal y corriente, yo soy el Hijo de Dios. Y a mí no me podéis meter en la misma enramada de vuestras cosas, de vuestras vidas, porque yo creé a ellos y te creé a ti, os creé a todos. Y poco más después, los discípulos estaban con Jesús y quisieron que mandara fuego sobre un pueblo, sobre una aldea. Y tuvo que decirles, reprenderles, no sabéis de qué espíritu soy. Yo no he venido a perder nada, yo he venido a rescatar a este mundo. He venido a dar mi vida en rescate por vosotros. Y vosotros tenéis que hacer lo mismo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para nosotros tiene que ser ganancia el ganar la alma. Y a veces, yo sé que vosotros no, pero a mí en algunas veces, por mi razón a veces, quiero ganarlo todo, pero mi razón no hace nada más que perder. Porque es necesario que perdamos nuestra razón para ganar a otros. ¿Qué importa nuestra razón? ¿Qué importa? Cuando lo que importa es que Él murió en una cruz y Él vino y sigue viniendo con la misma estrategia de salvarnos, de limpiarnos, de sanarnos, de que le conozcamos cada día más y que le conozcan a Él, porque nos conocen a nosotros. Que alguien quiera conocer a Jesús porque te conoce a ti, porque me conoce a mí.
Ese es el mayor de nuestros retos, ser como Jesús. Que quieran conocerle a Él porque conocen nuestras vidas. ¡Wow! Ese es el reto de nuestras vidas, que quieran conocerle a Él. Porque conocen nuestro testimonio, No estoy hablando de no fallar, no estoy hablando de esa irreprensibilidad estratosférica, no. Personas que se equivocan, como todos nosotros, pero que reconocen su pecado, su fallo, y no se justifican más y dicen, mira, me he equivocado. Constantemente estamos fallando con nuestras esposas, como maridos, como esposas. Yo necesito aprender cada día más a ser mejor esposo. Llevo casi 24 años, pero necesito aprender cada día a ser mejor para mi esposa. Necesito ser mejor padre para mi hijo. Necesito ser mejor hijo para mis padres, que les queda poco. Necesito ser mejor hermano, mejor amigo. Necesitamos aprender cada día a ser mejores para Él y para los demás, porque el Evangelio es dar. Hay personas, no voy a decir quién, que me contaron un día, dice, hay personas que siempre están, te bendigo, pero ¿te bendigo con qué? Porque la fe sin obra está muerta, ¿verdad? ¿Cierto? Y la bendición de nuestras palabras, nada más te bendigo. Hombre, le decía esta persona a la otra, hombre, yo te conozco casi hace 30 años y no me has bendecido con nada. Lo único que ha hecho ha sido pedirme, exigirme, transigirme, redimirme. Dice, pero, chiquillo, el Evangelio es dar. Da algo y que no sean problemas, porque algunos dicen, yo doy muchos problemas. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que yo no di nada? Anda, que la pila de problemas que doy. Tercero, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Evita, apártate. Normalmente siempre cogemos que la palabrería es del otro, pero imaginaos que somos nosotros. Los que en un momento dado, como el siervo del cortijo, tenemos ese mal día y nos enojamos en ese momento y hablamos lo que no tenemos que hablar. Y la otra persona, cuando has terminado de hablar con eso, se va cantando bajito por el camino y diciendo, devuélveme la vida. Porque hay un proverbio que dice, porque las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Y a veces te falta un pedazo o le falta un pedazo al otro, porque no cortamos muchas veces esa forma de hablar, esa forma de pensar, esa forma que no conducen a ninguna cosa buena. El Señor dice que nuestra boca, ¿verdad?, sea para bendecir, sea para edificar, sea para glorificar, sea para, como dice la palabra de Dios, en todo momento ser agradecidos. Gratitud, amor, misericordia, ¿qué salen de nuestra boca? Y muchas veces no es así. Muchas veces no sale, ¿verdad?, lo que tiene que salir de nuestra boca. Y utilizamos nuestras conversaciones para cosas que realmente no conducen y no hacen nada bueno para que el Evangelio, ¿verdad?, sea edificado. O incluso para edificar a otra persona. A veces nos paramos muchas veces a pensar, a ver, lo que le voy a decir a esta persona, ¿le va a edificar? Lo que le voy a contar a esta persona, ¿le va a servir para su edificación, para que siga creciendo, para que esto le haga mejor persona? ¿O lo que voy a hacer es todo lo contrario? ¿Voy a ser piedra de tropiezo para esta persona? Nos lo preguntamos muchas veces. ¿Soy piedra de tropiezo yo para vosotros? ¿O soy una persona que quita las piedras de vosotros? Que sobrelleva las cargas de vosotros. El Señor dice sobrellevar las cargas. No dice echar vuestras cargas sobre los demás. El Señor quiere que nuestras cargas las echemos en Él. Y el secreto está en que todos tenemos problemas, todos tenemos heridas, todos tenemos muchísimas cosas. Pero ¿sabes dónde se encuentra el secreto para que todas esas cosas se queden ahí? Pues se encuentran en el lugar secreto en el que el Señor dice, y cuando entre en el lugar secreto, cierra tu puerta. Y ahí es donde encontramos el secreto para salir de todas estas cosas. En ir a nuestro Padre, que Él escucha en lo secreto,
Ahí es donde podemos decirle, Señor, tengo esta herida, tengo esta carga que no puedo con ella, tengo esto, tengo aquello. Y ahí es donde vamos a realmente a batallar. Ahí es donde realmente vamos a ser escuchados de verdad, porque el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahí es donde realmente vamos a encontrar el secreto de nuestra vida cristiana para realmente ser esos obreros que el Señor quiere. En ese lugar es donde de rodillas o sentados de pie vamos a encontrar el secreto para poder seguir luchando. Ahí es donde vamos a encontrar realmente el secreto de nuestra fortaleza. Ahí, en el lugar secreto, en la oración, en ir a Él a depositar nuestras cargas, pero realmente depositarlas, porque muchas veces vamos al Señor y le decimos, aquí tienen nuestras cargas, un saco, y cuando salimos del cuarto, cogemos el saco y nos lo echamos otra vez al hombro. Pero eso no es echar vuestras cargas sobre mí, eso no es echar vuestra ansiedad sobre mí, eso es contarles nuestras cargas y nuestras ansiedades para seguir llevándolas. Pero el Señor quiere que las dejemos ahí, porque Él tiene cuidado de nosotros y porque Él quiere ayudarnos, unas a quitarlas y otras a que las sobrellevemos. El Señor dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar, ¿cierto? Pero la tentación viene y Él nos ha dado la fuerza a través del Espíritu Santo. Sin Él es imposible, imposible. José pudo salir corriendo y huyendo, ¿verdad? Para no caer en adulterio con la mujer de Potifar. Pero a cada uno de nosotros nos da la solución para salir corriendo. Y a veces no es salir corriendo, es que cuando venga la tentación de aquello que tú y yo sabemos, es que vayamos no corriendo, sino corriendo al sitio donde tenemos que ir. En vez de hacer aquello que no corresponde y hablar lo que no corresponde, vayamos al lugar secreto, de rodillas delante de nuestro Señor, diciéndole, Señor, con esto no puedo, pero tú sí puedes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo dices. Señor, yo no puedo dejar de hacer esto, pero yo sé que si yo confío en ti, tú lo vas a poder hacer en mí, me vas a dar las fuerzas, porque te necesito. Eres tú el que lo vas a poder hacer en mí, pero yo quiero. Muchas veces queremos varitas mágicas que nos cambien, que nos quiten las cosas, pero el Señor nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si no vamos al lugar secreto, ¿cómo vamos a hacer la cosa? Si nos justificamos diciendo, ay, es que soy débil, es que ya me entendéis, que soy un... Sí, yo me entiendo a mí mismo también. Pero el Señor dice, el secreto se encuentra en el lugar secreto. Huye también de las pasiones juveniles, 4. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Pasiones juveniles. Yo le pregunté a nuestro hermano Daniel del Vecchio, que tiene 84 años, digo, Daniel, ¿cuándo se pasan las pasiones juveniles? Dice, yo todavía las tengo. Pasiones juveniles. El otro día Javier me preguntaba, ¿y eso de las pasiones juveniles? Digo, inmadurez. Las pasiones juveniles, pues todos hemos sido jóvenes, ¿verdad? Todos hemos tenido 13, 14, 15, 16, 17, 50, 57... Y pasiones juveniles, cosas que ya debieran estar quitadas dentro de nosotros, pero que todavía siguen ahí, como la agresividad, ¿verdad? Yo veo a David, ¿verdad?, que no tiene temperamento ninguno, que no tiene sangre, mi hijo. Y eso es puro nervio. Cuando tú le dices, tráeme algo, ya lo ha traído, antes de que se lo digas. Mira, me hacía falta que traera, ya está ahí. La impaciencia, ¿verdad? Pasiones juveniles. Señor, había uno que oraba, decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Impaciencia. Descontento, yo creo que eso está... la ironía, ¿verdad? La pereza, la vanidad, la mentira, la irreverencia, ¿verdad? Los jovencillos son más... La rebeldía. Pero bueno, rebeldía, el egoísmo, la impulsividad, la glotonería, el orgullo, el espíritu competitivo. La competitividad está bien, pero dentro de un marco legítimo, ¿verdad? Competitivo, pero honestamente, honradamente, sin tener que empujar al otro. Imaginaos corriendo y empujándole al otro para que se caiga, ¿no?
una competitividad limpia, sana, como el Señor dice, ¿verdad? Hablamos de trabajar legítimamente y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, a partir del versículo 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad. Tranquilidad, paz, paciencia, eso está ahí como, Señor, pero tú no sabes lo que me está cayendo, tú no sabes por lo que yo estoy pasando, y que procuréis tener tranquilidad. ¿Cómo se encuentra? En el lugar secreto, Señor. Yo no puedo con esto, yo cómo voy a soportar esta mujer, cómo voy a soportar esto, cómo voy a soportar aquello, cómo... Señor, dámela tú, porque si tú no me das, eso no está en mí. Procuréis tener tranquilidad, ocupando de vuestros negocios, cada uno, ¿verdad?, donde Dios lo ha puesto, ocupando de vuestros negocios, en el sitio en el que estemos, pero obreros y obreras fieles, donde quiera que estemos, en la tienda, en el trabajo, por la calle, donde quiera que seamos, esos obreros, ¿verdad?, ocupando de la manera que os hemos enseñado. ¿Cómo nos ha enseñado el Señor? A ser deshonestos, a ser deshonrosos, a ser infieles. Pero te voy a decir algo que a llegar tarde, la impuntualidad. Uy, qué punto. Impuntualidad. Al trabajo a las 8. Todo el mundo está a las 8 en el trabajo. Los jóvenes a las 8 en el colegio. A las 8 en el colegio. Yo entendí hace mucho tiempo, yo es que soy medio alemán, que las 11 eran las 11, no son las 11:30. Alguien me enseñó que si yo quedo contigo a las 11 y yo llego a las 11:30, te he robado media hora de tu vida y soy un ladrón. Te he robado media hora, que en esa media hora tú podías haber hecho lo que tú hubieras querido. Pero yo, por mi impuntualidad, te he robado media hora de tu vida. ¿Estamos aquí? Impuntualidad, robo, para mí. Eso no quiere decir que tengas un mal día, que el niño tal, que el tráfico... Tenemos un teléfono, mira, que estoy aquí que voy a llegar tarde, pero un día. Pero como norma, alguien me dijo, es que hemos llegado media hora tarde porque eso es lo normal. Pues yo vivo en un país de extraterrestres, porque para mí lo normal es que si has quedado a las 11, son las 11, no son las 11:30. Un día, 2 días, pero algo continuo. Yo no lo entiendo. Pero ¿sabéis qué? Se puede salir de ahí también. Se puede salir de todo. ¿Cómo? Pues planteándonoslo, diciendo, Señor, soy un puntual. No decir, Señor, es que los otros llegan demasiado pronto. Si es que son demasiado puntuales. Yo es que soy el normal. Todos van con el paso cambiado menos yo. Yo tocaba el tambor en el ejército, bum, 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 y había uno que no pillaba el cambio, vamos, el paso ni con los cohetes de Escornas. Me tuve que ir en busca de él y decirle, chiquillo, ven para acá porque vas a hacer cuando jures bandera en el Córdoba 10 te vas a enterar. Ven aquí, mira, esto es un palo, lo ves con una cosa gorda aquí. Cuando tú sientes, bum, es el pie derecho. ¿Sabes cuál es el pie derecho? Este que está aquí. Espérate, te voy a meter una pata en el pie derecho. ¡Pum! Diga, ese es el pie derecho. Ese es el pie que tienes que... ¡Bum! Y el Señor a veces nos tiene que dar una patada, ¿es verdad? Y te dice, este es el pie derecho. Cuando da instrucciones, las da muy claras. ¿Verdad? Ananías le dijo, vete a la calle derecha. Vete a la calle derecha. Cuando hizo el templo, yo cuando leo números, cuando veo toda la edificación, no sé cuántos codos, no sé qué, y esto de tejón, no sé qué, y yo me quedo así diciendo, cuánta información. Pero es que el Señor da informes claros para que obedezcamos. Si es que Él lo hizo para que obedecieran. Él lo hizo todo ahí para que todo fuera... ¿Por qué? Porque Él es tan meticuloso. Él lo hace y hace todas las cosas para ver lo que hay en nuestro corazón. Si hay obediencia o no. Porque en la obediencia hay bendición. Estés o no estés de acuerdo. El Señor no te pide, ¿estás de acuerdo? No, el Señor te dice, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere, no nos fuerza ni aún en eso. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere hacer esto. Incluso el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo, esto es bueno, porque a mí me queda una semana, un mes, no lo sé, el día que a Nerón se le vaya la cabeza. Y así fue. Pero a ti te queda todavía mucho, aprovecha el tiempo.
Las almas están ahí. Pero tiene que empezar primeramente por la nuestra, para que nosotros primeramente seamos arraigados, tengamos que ser limpiados y que entendamos que sin el lugar secreto no vamos a poder poner en práctica nada de esto. Porque Él quiere que tengamos un corazón limpio. Porque cuando tenemos un corazón limpio, cuando realmente queremos agradar a Dios y no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, no permitamos que haya enemistad entre uno y otro con nadie, en cuanto no sea respecto a nosotros. Si la otra persona no quiere, no podemos hacer nada, pero que estemos libres para servirle, libres para ser esos obreros libres realmente, que pueden escuchar la voz. Pero cuando estamos con tantas cosas, solamente escuchamos lo otro, lo de la persona, tal, es que me hicieron, lo otro. Pero ¿y lo que le hicimos nosotros al Señor? Pero al Señor muchas veces olvidamos que sin el perdón, si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Si no pedimos perdón, no vamos a ser perdonados. Si no perdonamos, no tenemos el perdón de Dios. Esto es algo que parece que ha pasado a la segunda etapa, pero es la primera etapa de todo, el perdón. Sin el perdón de Dios, sin la misericordia de Dios, sin la convicción de pecado, ¿qué sería de nuestras vidas? Sin el arrepentimiento, ese don tan maravilloso que Dios pone y que siga poniéndolo en cada uno de nosotros. La primera vez que predicó Jesús fue del arrepentimiento. La primera vez que predicó Juan el Bautista fue del arrepentimiento. La primera vez que Pedro predicó, después de haber negado a Jesús, por eso que tenemos una segunda, tercera y cuarta oportunidad que Dios nos da cada día. Que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Pero no para que sigamos haciendo lo que nos da la real gana, sino para que le sirvamos y para que hagamos caso de los consejos que están en su palabra, porque eso es bueno para nosotros primeramente y bueno para otros, para los que nos escuchan. Nuestro testimonio, nuestras vidas, que nuestras vidas sean como cartas leídas, como decía el apóstol Pedro. Nuestras vidas son cartas leídas. ¿Qué leen? ¿Qué leen los unos de los otros? ¿Qué leen de mí? Es que a mí no me importa lo que digan, sí, si hablando mal de vosotros, siendo mentira, dice la palabra de Dios, que nos gocemos, pero si es verdad, y si es verdad lo que dicen de nosotros, pues nos tendríamos que arrepentir. No se ha acabado el mundo, nos arrepentimos, reconocemos, nos apartamos y empezamos a vivir de nuevo otra vez. ¿Qué es más fácil? Es muy fácil. Lo complicado es porque lo complicamos nosotros, porque queremos llevar razón, no queremos que nadie nos retuerza el brazo, porque queremos hacer lo que queremos conseguir lo que nosotros no hemos planteado en nuestra mente. Pero es que nosotros ya no somos nuestros, somos de Él. Y Él es el que pone, el que quita, el que da, y nos pone donde Dios quiere, pero en su voluntad, porque la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es nuestra santificación. Nuestro mejor regalo y lo mejor que podemos alcanzar ya lo hemos alcanzado, más a los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, los que confiesan su nombre, los que creen en Jesús, los que le han dado su vida. A estos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No tenemos nada más grande que ser hijos e hijas de Dios. Es el mayor don de poder decir, Dios es mi Padre y Él cuida de mí. Y a Él le debo todo lo que tengo, soy y puedo alcanzar. Me da igual lo demás, porque yo lo que quiero, como decía Agustín, es estar un día contigo. Pero en ese transcurso, que no seamos piedra de tropiezo para nadie, sino que seamos de los que quitan las piedras. Ayudamos y damos. Porque el quinto punto, el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Uy, el siervo este del cortijo no leyó esto. Se le pasó ese día. Pero aunque fallemos, tenemos la oportunidad de cambiar y no decir, no, es que yo, mi carácter. Todos debemos de ser transformados
Cuando dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos de ser transformados, cambiados y decir, Señor, esto me propongo ahora, con tu ayuda, con tus fuerzas, de quitar esto de mí. Esto no me agrada a mí, ni a ti, ni a nadie. Quiero quitarlo de mí. Señor, ayúdame. Y nos ponemos ahí hasta que lo conseguimos. Y luego otra cosa, y luego otra cosa, porque ese es el Evangelio, día tras día. Aprendiendo a aprender. Ese es mi eslogan. El que lee mi WhatsApp lo ve. Aprendiendo a aprender todos los días. Como profesional, todos los días aprendiendo. ¿Cuántos llevas? Da igual. ¿Cuántos llevas? Y en Cristo más todavía. Si lo que creéis o lo que creemos que es luz son tinieblas, ¿cuánto más serán las tinieblas? Por eso te digo que todos los días debemos de ser alumbrados, aprendiendo. Yo no lo sé todo. Estoy empezando a aprender ahora. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino sufrido, manso, que sepa arrepentirse y que sea realmente un siervo, no maestro. Un siervo. Y ya te digo, siervo, mucha gente, siervo, pero siervo. Siervo es el que sirve. ¿En qué estás sirviendo tú o yo? Aquí, allí, servir es mucho más. Tenemos un campo amplísimo de servir a los demás en esto, en lo otro. Y algunos se atreven a decir, los obreros son pocos, pero bueno, ¿tú qué sabrás si son pocos? Son muchos. ¿Tú qué sabes lo que está haciendo Antoñita o Pepita en tal sitio con estas personas que le está haciendo? O Antoñito, cuando nadie lo ve, está ahí apoyando y haciendo. ¿Qué más da? Si nosotros no trabajamos para los ojos del mundo, trabajamos para el Señor. Y lo que hacemos en lo secreto será evidente o no evidente. ¿Qué más da? Si lo que queremos es servir al Señor honestamente, honradamente, como Dios nos pide a cada uno de nosotros, porque le servimos a Él. Oscar Schindler, en la Segunda Guerra Mundial, salvó 1.200 personas de que fueran matadas por Hitler. No sé si será verdad lo que Steven Spielberg saca al final, ¿verdad? De que sale Oscar Schindler, ¿verdad? Con su traje, su chaqueta, su chaquetón, su anillo, su coche. Y al final dijo, casi llorando, cuando todo el mundo lo aplaudía por haber salvado a esas 1.200 personas que estaban allí, de haber sido quemadas o lo que hacía Hitler. Dijo, con este anillo podía haber salvado 2 más. Con este chaquetón que no me sirve para nada podía haber salvado 5 más. Y con ese coche que no me sirve para nada podía haber salvado 10 más. Pero Cristo nos salvó a todos. No dejó a nadie, no salvó a 1.200, no dejó a nadie, dijo, todo el que crea en mí será salvo. Todo el que confiese en mi nombre delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Yo di mi vida por cada uno de vosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y ese es el Evangelio, que podamos creer en Él para que otros puedan conocerle y no se pierdan, porque hay mucha gente que se está perdiendo. Que no podamos decir, ¿verdad?, que no pueda yo al final de mis días decir, ay, si yo le hubiera hablado a esa persona. Hace un mes o por ahí se suicidó un trabajador, ¿verdad?, que yo conocía. Llevaba unas empresas de informática, de empresas grandísimas. A nivel mundial llevaba todas las empresas, ganaba 30, 40.000 euros todos los meses. Lo tenía todo resuelto, trabajo, vida, pero no tenía vida. No tenía vida, trabajaba solamente para ganar dinero. Yo le decía muchas veces, José Manuel, no puedes seguir así, la vida es mucho más, ¿para qué quieres tu mujer? ¿Para qué quieres tu hijo? Tanto ganar, ¿para qué? Es que no puedo dejarlo. ¿Cómo que no puedes dejarlo? Mete a alguien. Se tenía que levantar a las 3 de la mañana para hablar con el extranjero, para solucionar problemas, siempre estaba afanado. Al final aparcó su coche en el puente de Dila y se tiró por el puente con menos de 50 años. La vida al final trae sus consecuencias, ¿verdad? Y yo
cuando me enteré, digo, ¿qué podía haber hecho más por él? Otra mujer se suicidó también, le hablábamos del Señor en su casa. Le llevábamos el Evangelio, le hicimos... Se suicidó tomando pastillas. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué podía haber hecho más por esta mujer? Señor, ¿qué podíamos haber hecho más? Que cuando tú nos llames, Señor, que podamos realmente decir, lo he dado todo para ti, Señor, y no tengo de qué avergonzarme, Señor. No quiero avergonzarme más, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero que cada día que pueda acostarme, Señor, pueda decir, he hecho todo lo que tú has puesto en mis manos. Que nunca puedas decirme, Señor, podía haber hecho un poco más. Que podamos decir como ese siervo que dijo, siervo inútil soy porque hice lo que debía de hacer. Él no buscó medallas, sino que dijo lo que debía de hacer, hice, Señor. Que tu iglesia, Señor, y que cada uno de los que estemos aquí, Señor, podamos ser esos siervos, que podamos decir, siervos inútiles somos porque hacemos lo que debemos de hacer, Señor, que no tengamos de qué avergonzarnos nunca, Señor, que podamos ser esos embajadores tuyos, Señor, esos embajadores que te representan bien, esos embajadores que todo el que nos conozca puedan decir, ese o esa es un hijo o una hija de Dios. Es intachable, esa persona ama a Dios con todas sus fuerzas y cuando se equivoca pide perdón enseguida, no se justifica, sus palabras están llenas de amor, sus palabras están llenas de esperanza. Cuando habla esa persona, ay, da gusto hablar de ella, da gusto escucharla, da gusto escucharte. Que puedan decir, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, que somos tu hijo, que hablamos como tú hablabas, que nuestra palabra, Señor, no ofende a nadie, sino que nuestra palabra es para glorificarte siempre a ti, Señor. Que seamos amables para con todos, que cuando tengamos el día malo, Señor, podamos ir a ti, a tu encuentro, a tu presencia, Señor, y poder dejar ahí esa ira, ese enojo, ese dolor, esa cicatriz, Señor, porque tú eres el único que puedes sanarnos, que puedes vendar nuestras heridas, que puedes curarnos, que puedes limpiarnos y que puedes rescatarnos, salvarnos una y otra vez para darte la gloria y la honra a ti siempre, para que podamos ser realmente esos que tú dices en tu palabra, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, que esa esperanza esté en nosotros para poder llevarte a ti, Señor, que podamos llevarlo a ti, Señor, que no perdamos el tiempo en cosas que no merecen la pena, Señor. Sabemos que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer cosas y tal, pero que cada oportunidad que tú nos das no la perdamos. Que no tengamos temor, porque tu perfecto amor echa fuera todo temor. Que podamos tener esa misericordia de los demás que tú sigues teniendo de cada uno de nosotros. Que podamos ver a cada vida, Señor, no como personas de carne y hueso, sino saber que están siendo dirigidas e inspiradas por el príncipe de este mundo, Señor, que podamos ver que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus y potestades que gobiernan en los hijos de desobediencia, Señor. Que nunca podamos ser esos hijos, Señor, que dan lugar al diablo todavía. Que podamos ser esos hijos obedientes, que obedecen tu palabra, tus consejos, para poder rescatar a esa alma de donde nosotros también estábamos en otro tiempo, Señor. Danos de tu gracia, de tu misericordia todavía, Señor. Al que tenga, Señor, que mostrar arrepentimiento y convicción de pecado, que tú lo hagas en estos momentos. Que al que tú le tengas que mostrar tu consuelo y tu amparo, Señor, lo hagas en estos momentos, porque tú eres misericordioso. Que tu gracia, Señor, siga abundando más y más en cada uno de nosotros para poderte servir bien. En el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos, Señor. Y no queremos seguir andando en nuestra voluntad, sino que nos humillamos en esta mañana reconociendo que te necesitamos y necesitamos hacer tu voluntad.
Te necesitamos, Señor, para poder hacer cada cosa, porque sin ti, Señor, solo sabemos pecar y pecar, pero contigo podemos hacer lo bueno y lo recto. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido para tu iglesia, para mi vida. Y te pido también que tú sanes, Señor, la vida, la garganta de nuestro pastor, Señor, al cual bendecimos igualmente, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque eres el único digno. Aleluya, gloria a ti, Señor. Que la paz de Dios esté en cada uno de vosotros en este día. Que Dios acompañe a cada uno de vosotros y que podamos retener lo bueno o lo que Dios te haya podido hablar en esta mañana. Que Dios os bendiga mucho. La paz de Dios sea con vosotros.